Seguimos esta noche en Minuto Uno marcando el punto de encuentro con la realidad. Nos estás acompañando con el hashtag Fabricantes de Mentiras y estamos con el doctor Veraldi, con una persona que viene luchando desde hace muchos años contra el lawfare, contra las mentiras. Y hablábamos en el corte, doctor, lo que a veces hay que escuchar por parte de algunos dirigentes políticos, penoso, cualquier cosa, cualquier verdura, como se dice habitualmente, ¿no? Es que se colocan en una posición en la cual ellos mismos quedan en ridículo, porque presentan y plantean cualquier cosa. Es decir, atacar a un juez porque dicta una sentencia y decir que eso constituye un prevaricato, como también lo hacen periodistas muy reconocidos, realmente le quita razón de ser a la justicia, porque en definitiva, ¿qué es lo que quieren? Hacer el juicio ellos. Es decir, ellos quieren que la justicia falle lo que a ellos se les ocurre, pero si no vayan así, entonces son incorruptos, inmorales. Entonces, ¿para qué se hacen los juicios? Es porque me parece que tienen la dinámica de que lo que decíamos al principio, marche preso no importa si hay pruebas o no, tiene que ir preso, es el deseo de. Ahora, también hay que destacar, yo lo hacía al inicio, estos jueces que se le animan, ¿no? Que no se arrodillan ante el poder real, que no le tienen miedo a estos periodistas a una tapa, no le tienen miedo a las amenazas, porque también juegan con el miedo, ¿no? Están buscando todo el tiempo desde sectores periodísticos, de la política, de meterles miedo, entonces digamos, asustemos a estos jueces que fallen como nosotros queremos. Exacto, los quieren disciplinar, por eso ponen la foto de los jueces, se pasan hablando todo el tiempo de que este de justicia legítima, el otro no sé de qué agrupación. Y son todas formas de, en definitiva, interceptar sobre la independencia judicial. Es decir, no quieren jueces independientes, quieren jueces que les respondan a ellos. Y en definitiva, lo que vemos con todas estas causas es un problema político, porque acá no hay que hacerse, en definitiva, el distraído o quedarse solo en un plano técnico. Todas estas causas que le armaron a Cristina Kirchner fue porque nunca se subordinó a el poder económico real. Entonces dijeron, bueno, no hiciste lo que nosotros te pedimos, bueno, ahora te vamos a destruir. Y por eso se crearon todas estas causas, que son, en líneas generales, la misma ficción, como les decía. Aparece una noticia periodística, la llevan a tribunales y sin ninguna prueba avanza y avanza como un proceso kafkiano. Y lo bueno que tiene todo esto es que en algún momento, como pasó ahora el viernes pasado, las cosas se empiezan a aclarar y ya es el tercer pronunciamiento. Se habla de que le hicieron un favor, que la beneficiaron. No la beneficiaron para nada. Si la hubieran beneficiado no le hubiesen hecho estos juicios vergonzosos. Se dictaron sobreseimientos porque era lo que correspondía. Y además lo que muy bien marca el tribunal respecto a esta figura que tanto utilizó la mesa judicial macrista de la asociación ilícita. Claro. ¿No? Y porque son delitos sobre los que uno puede avanzar sin prueba. Porque dice, ¿qué es una asociación ilícita? Es el acuerdo entre dos o más personas para cometer delitos indeterminados. Bueno, ¿cómo van a probar eso? Ah, no tienen ninguna prueba. La otra figura residual que utilizan es el lavado de activos. Cualquier cosa, esto es un lavado de activos. Y sobre esas dos bases han construido todos estos expedientes. En todos los expedientes es el mismo delito, Y el show periodístico de la cara de indignación que ponen en los programas, ¿no? Claro, claro. Y ponen cara seria y creen que con eso se justifican el avance de estos procesos. Juan. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Está claro que el objetivo está cumplido por parte de quienes se ocuparon de perpetrar estas irregularidades, digamos, que es, bueno, mantener el show durante la mayor cantidad de años posible. De hecho, muchos dicen, bueno, aunque no sea culpable, que vaya a juicio oral, digamos, para que lo vea toda la sociedad. Yo quería consultarle qué sucede con aquellos jueces, fiscales, que efectivamente se prestaron a este show de arbitrariedades, con causas que están plagadas de nulidades por todos lados y que las instancias superiores tuvieron la oportunidad de frenar, de revisar las actuaciones y dejaron que esto siguiera. Bueno, hay ya investigaciones abiertas respecto de algunos de estos jueces, me refiero particularmente a los que integraron en la Cámara de Casación, a propósito de ciertos comportamientos que se determinaron sobre sus encuentros furtivos con Macri. Y esos son expedientes en donde se van a ir ampliando las investigaciones.
y en donde se va a determinar si hubo mala praxis por parte de estos jueces o si en realidad hubo comportamientos dolosos. Y esos comportamientos dolosos, en definitiva, sí tendrán una sanción penal. Si es un problema de mala praxis, bueno, será el Consejo de la Magistratura el que los resuelva. Claro, no, yo lo que planteo es fundamentalmente porque nada te garantiza que en 2 años no vuelva a ocurrir algo así, o en 4 o en 6, porque las personas que están decidiendo sobre el futuro de la gente, quién va preso preventivamente y quién no, siguen siendo las mismas a las que se acusan estos procesos arbitrarios que terminan cayendo en instancia judicial oral. Sí, pero el camino que se va recorriendo no es en vano. Ellos armaron una serie de investigaciones y estas investigaciones, estas causas fraguadas, están terminando de esta manera. Esto ya significa que la mentira no se puede sostener de manera indefinida. En algún momento eso se termina. Y esto es lo que está ocurriendo. Doctor, una duda respecto de las causas que están en la Corte Suprema, porque hay varios expedientes en la Corte, entiendo, ¿no? La demora en la resolución, que entiendo que es mucha en la mayoría de estos casos, ¿afecta de manera contundente alguna de estas causas y por qué se está demorando tanto la Corte? El funcionamiento de la Corte es todo un problema ya en sí mismo. Hay muchos planteos que se han hecho, los cuales tienen casi ya en algunos casos, en estos expedientes de Cristina, hasta 3 años. Y la Corte no los ha resuelto. Muchas de estas cuestiones se hubiesen claramente evitado si la Corte hubiese tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, hablamos de que en el caso de la obra pública se la lleva a juicio fraccionando la prueba, colocando a un perito que no es perito, que no es un perito independiente, y además tomando como hechos circunstancias que ya fueron juzgadas. Ese era el papel que tenía que haber cumplido la Corte, y no lo cumplió. Por eso el proceso avanza. Esperamos que en algún momento la Corte lo resuelva, porque es lo que le corresponde a la máxima instancia del país. Doctor, gracias como siempre. Al y contrario. la verdad que, bueno, es importante que un batallador como usted, frente a tantas mentiras, hoy pueda estar revalidando títulos, como se dice, y que la verdad juegue siempre un papel importante, que es lo que aspiramos todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Estaba muy bien, muy bien, Que por bueno, suerte. al final usted siempre tenía ese toque de esperanza que decía, cuando lleguen a los tribunales orales, esto se cae a pedazos. Bueno, y eso está ocurriendo. Ocurrió y nosotros pedimos ir a los tribunales orales, algo que no se dice mucho. Generalmente en las causas, los abogados no quieren ir a los tribunales orales porque, bueno, ahí es como que se está llegando al final de la historia. Nosotros pedimos en estos expedientes y en todos los demás de Cristina, llegar a un tribunal oral, porque sabíamos que en un tribunal oral, en definitiva, teníamos la posibilidad de hacer los planteos jurídicos que correspondían y que en algún momento lo iban a resolver, como ocurrió, y bueno, la enorme satisfacción que después de 7 años de intenso trabajo, llegamos a una solución, diríamos, muy justa. Ahora, es importante, doctor, yo lo decía, porque lamentablemente hay mucha gente que los fallos no los leen, que tienen el deseo, que condenan y dicen, lo dijeron durante 4 años del macrismo, marche preso, no importan las pruebas, ¿no? Claro. Y es importante que destaque, ¿no? Porque es un fallo, nos lo decía esta mañana, muy sólido, lo del tribunal oral. Sí, es un trabajo muy profundo y muy contundente el que han hecho los jueces, porque no solamente dieron su opinión, sino que estudiaron la jurisprudencia que existe sobre el tema del lavado de dinero, sobre la cuestión de la asociación ilícita, citando los fallos de la Corte y, bueno, y llegan a la conclusión justa de que no hubo lavado de activos, porque no puede haber lavado de activos cuando todo el dinero es dinero absolutamente transparente. No puede haber asociación ilícita porque aquí no hay de ninguna manera una eventual afectación de la tranquilidad pública. Y así han descartado las otras figuras que también se habían construido de una manera totalmente falaz y calumniosa. Y entonces se concluye que, bueno, este no es un caso que amerite abrir la instancia del juicio oral. Que no quiere decir que no haya habido juicio. Acá ha habido un juicio. Han pasado 6, 7 años de trámite y los jueces llegan a esta conclusión, ¿no? Ahora, repasábamos al inicio las causas. Dólar futuro, cunitas, memorándum con Irán, esta causa de Otesur y los Sauces. En todas, el mismo juez, Claudio Bonadio. Claro.
Bueno, era una matriz, esto no fue que lo hicieron todos los jueces. Por eso a veces es injusto cuando dice la justicia andaba mal. No, era un grupo de tareas enquistado en el Poder Judicial con sus cabecillas y que actuaban de una manera muy organizada y en forma acompasada con los medios de comunicación. Primero los medios de comunicación generaban una falsa denuncia, alguien la llevaba a tribunales, la recibían algunos de estos jueces y así se iba alimentando el proceso como para que tuviesen un entretenimiento. El gran problema que tienen ahora, y por eso están tan enojados, es porque se terminó el entretenimiento. Claro. Ellos querían tener a toda la familia Kirchner sentada en el banquillo de los acusados y ante esta frustración hacen como los chicos. Entonces dicen cualquier cosa y quieren amenazar a los jueces. Y juicios políticos. ¿No? Mire, son tantas las mentiras que se Exacto, dicen, ¿no? sí. Hay periodistas, por llamarlo de alguna manera, que hablan de que hay, habitaciones llenas de pruebas, que hay 250 Sí. cajas, ¿Dónde que son, perdón Gustavo, son los mismos periodistas que después cuando los citamos en los juicios orales van y dicen, no me acuerdo, no, me equivoqué, me lo informaron mal. Es lo mismo. Exactamente. Sí, muchos deseos de sin pruebas, ¿no? Sin prueba, porque el proceso en sí mismo es la sanción. Claro. Es decir, ellos no necesitan que llegue una condena, porque aun cuando fuera una absolución la que se dicta, y bueno, en definitiva dicen, bueno, igual, el fallo está mal dictado. O sea, lo mismo que hacen ahora lo hubiesen hecho dentro de 3 años, pero con todos los costos que significan transitar 3 años más en el proceso y que impactan indudablemente en lo que es la salud física. ¿Qué es lo que le pasó a Florencia? Bueno. En definitiva, la enfermaron La con este enfermaron. proceso. Bueno, eso también, doctor, no puede quedar en vano. No. Han enfermado personas, han destruido familias. Esa es la perversidad del macrismo. Esa es la perversidad. Han enfermado personas. Digo, ¿y frente a eso qué se hace, doctor? ¿Se va a accionar? ¿Usted va a accionar? Mire, sí, vamos accionando, por ejemplo. Stolbizer, que ha sido la gran denunciadora y la gran perseguidora con mucho odio, con mucha carga de odio contra Cristina y contra los hijos de la expresidenta. Miren, yo siempre le digo lo mismo. Tengan paciencia. La prudencia con la que yo me manejo en los expedientes va dando sus resultados. Ya hablamos de 3 expedientes que se terminaron. Esta es una sentencia que va a ser recurrida y tiene que llegar a una Cámara de Casación, que entiendo la va a confirmar porque ya tienen una opinión jurisprudencial Obvio. en el mismo sentido. Claro. Y cuando la sentencia quede firme, entonces se tendrán que disparar las acciones contra todas estas personas que han calumniado. Y ya hoy, y esto le quería decir, las intervenciones que habían hecho sobre las sociedades, que habían sido realmente escandalosas y que habían generado efectos muy perjudiciales, bueno, cesaron. Este mismo tribunal hace 4 meses que le devolvió los bienes a la familia Kirchner y hoy respondimos en unos escritos muy contundentes cuál fue la mala administración que hicieron ¿Y el estas Estado? personas. ¿En qué estado encuentran estos bienes que se les devuelven? No, fue calamitoso, fue calamitoso. Mire, para hacer un ejemplo, intervinieron las sociedades para que se hicieran los balances y se pusieran digamos, al día los libros contables. Durante 3 años los interventores ni presentaron balances, ni jamás hicieron ningún tipo de asiento contable. Es decir, esto es lo que pasó. Es decir, esto era algo pensado para hacer daño. Y por eso están tan enojados, repito, porque más allá de todo lo que hicieron, no pudieron consolidar esto, Claro. digamos, en un pronunciamiento vergonzoso. Desde la política, la primera reacción ante esta sentencia y las anteriores también que desmontaron otras causas armadas es: le vamos a pedir el juicio político a quienes sacan estos fallos, ¿no? Esto fue lo que circuló por estas horas respecto de los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado. Lo que le quería preguntar es qué margen cree que hay para que esto realmente se lleve a la práctica, como ocurrió en algún otro momento, ¿no? Jueces que dictaban sentencias que al macrismo o a cierto sector no le gustaban, causa o juicio político o algo. ¿Qué margen hay para esto hoy? Yo creo que ya no hay ningún margen, más allá de que conservan ciertas esferas de poder.
la integración que tiene hoy el Consejo de la Magistratura no les permite imponer las cosas que consiguieron en otros momentos. Esto por un lado. Y después que es un verdadero escándalo que porque un juez dicta una sentencia con la cual uno no está de acuerdo, vaya corriendo y le pida el juicio político. Y me parece que esto requiere de una respuesta institucional por parte también de la Asociación de Magistrados, ¿no? Porque ese es el organismo que los aglutina y que cuando se producen estas situaciones absolutamente injustas, esos mismos organismos reaccionen y digan, no, momento, los jueces están para dictar sentencias, hacen sus fallos, si alguien no está de acuerdo lo recurre, pero no puede ir corriendo a hacer una denuncia porque eso es afectar la independencia de la justicia. Y eso es lo que está quedando en claro, es decir, ¿quiénes son los que respetábamos la independencia judicial y quiénes son los que la afectan? Aparte, doctor, ¿no se rasgaban las vestiduras ni acudían a pedir juicios políticos cuando iban a jugar al pádel con Macri para armar estas causas judiciales? ¿O visitaban en secreto en la Casa Rosada para el rearmado de estas causas judiciales? Eso sí que fue grave, ¿no? Seguro, seguro. Y todo eso, con mucho esfuerzo, se ha ido poniendo al descubierto y hay investigaciones judiciales, siempre respetando el derecho de defensa, y eso va a ir evolucionando. Y yo tengo mucha confianza en que esto va a terminar como corresponde. Doctor, me espera un minuto porque Sí. está muy interesante. Es necesario que la sociedad conozca, de boca de una persona muy seria como usted, cómo se van desentrañando todas estas mentiras que van cayendo. Ahora seguimos, ¿no? Estamos con el doctor Carlos Beraldi, nos estás acompañando con el hashtag traficantes de mentiras, es lo que han hecho, siguen haciendo, no hay que caer en esta provocación constante. Ya volvemos.